su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos. Aquí estamos otro día más, ¿verdad? Para una enseñanza más y bienvenidos a su programa Te lo dijeron o lo investigaste. Es un gusto, hermanos, poder estar aquí con ustedes y pues la otra semana, ¿verdad? No pudimos estar, pero bueno, lo importante es que hoy sí podemos estar y gracias por sintonizarnos. Y le paso el lugar a mi hermano Sammy para que dé un saludo. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Como dijo el hermano, es siempre un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Tal vez donde nos estén mirando, aunque tal vez estamos, como siempre he dicho, estamos separados por la distancia, pero siempre estamos unidos por el amor que tenemos en Cristo Jesús, y darle siempre el agradecimiento a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra, ¿verdad? Pero siempre recordando que mayor condenación tienen las personas que enseñan la palabra, amén. Y también agradeciendo también a los pastores por la oportunidad. Amén. Y gracias por todo, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que es muy importante también para nosotros, ¿verdad? Como creyentes del Señor Jesucristo, es algo importante, y el tema se va a llamar ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Y hermanos, ¿saben por qué es importante asistir a la iglesia el día de hoy? Amén, hermano. Fíjese que durante el tiempo que yo he estado, digamos, que yo he sido cristiano, han venido ciertas preguntas. Uh-huh. Ciertas preguntas que a mí como cristiano no necesariamente a veces me las han hecho, digamos, de las personas seculares o las personas que están en el mundo. No necesariamente estas preguntas me las han hecho los de afuera. Muchas veces aún los de mismo adentro de la iglesia hacen estas preguntas o tienen estas preguntas. Tal vez porque hay personas que se las han hecho o no sé, o viceversa, ¿verdad? Amén. Uh-huh. Entonces, tal vez el título o lo que vamos a estar hablando el día de hoy es algo tal vez para muchos, tal vez ya tienen tiempo en el evangelio, tiempo, digamos, siendo cristianos, tal vez dirán, ¿cómo, brother? Que es algo muy sencillo, pero es algo que ni aún a veces ni los mismos cristianos maduros con años, con 15, 20 años hacen. Y es la importancia de asistir a la iglesia. Amén. Y las preguntas que a mí me han hecho es, claro, la típica edad, ¿para qué voy a ir si hay un montón de hipócritas? A mí me han hecho, un amigo me hizo esta pregunta, ¿para qué voy a ir, Samuel, a la iglesia si hay un montón de hipócritas? O ¿por qué voy a ir a la iglesia cuando ya tengo hoy en día, digamos, la YouTube, donde miro tal vez iglesias que pasan también su programa por allí y tal vez hasta predican mejor que mi pastor? Me hacen la vida más fácil, ya no tengo ni que molestarme en salir en la mañana, no tengo que andar apurado. Entonces son preguntas que a mí me han hecho. Amén. Así es. Y luego fíjese que también, como muchas veces también piensan, no, que ahí en la iglesia nada más te van y luego te quitan el dinero, ¿verdad? Sí. Muchas veces así piensa la gente, pero también debemos de entender, ¿verdad? Que muchas veces nosotros utilizamos una ilustración que dicen que la iglesia es como un hospital. Amén. ¿Verdad? De que pues ahora sí, como dicen, al hospital, ¿quiénes van? Los enfermos. Los enfermos, porque tienen necesidad de sanación, ¿verdad? Y nosotros también, o sea, como dicen, que la iglesia, pues lógica, no está compuesta por ángeles ni nada de eso, ¿verdad? Sino que son personas que están buscando, Amén. ¿verdad? Buscar más de Dios y buscando de la sanidad espiritual, que es lo más importante de nuestra vida. Amén. Y tenemos algo que entender, que mientras estamos digamos, en este cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo de pecado, mientras estemos en este mundo, vamos a caer, ¿verdad? Va a haber el tiempo que vas a tropezar, ¿verdad? Unas veces no queriendo, otras veces tal vez vas sabiendo a tropezar. Amén. Pero como dice la palabra del Señor, el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Así Amén. es. Y fíjese que ahorita también de que me estoy acordando que dijo usted, ¿verdad? De que ¿por qué voy a ir a la iglesia si ya lo transmiten en YouTube, en Facebook, todo eso, ¿verdad? Pero muchas veces, como dicen, ¿verdad? Es importante reunirnos para ver también como a los hermanos
físicamente. Amén. Amén. Y el día de hoy vamos a estar mirando 7 puntos por lo cual es importante congregarse en la iglesia. Amén. Porque lo que uno mira afuera, ya digamos como este programa o como otro programa de otro pastor, de otro país, predicaciones por internet, todo eso es para que básicamente reforzar lo que tú ya estás aprendiendo de aquí de la iglesia, es reforzar lo que tú ya tienes, ¿sí me entiendes? No es tratar de sustituir algo por otra cosa. Amén, amén. Y fíjese que también sabemos, ¿verdad? Yo muchas veces también yo lo he dicho, que gracias al Señor, ¿verdad? Que pues estos medios nos ayudan también para evangelizar, ¿verdad? Para compartir la palabra, pero también vemos que en las redes sociales o igual en YouTube hay buenos maestros, hay buenos hermanos, ¿verdad? Que tienen esa intención de enseñar bien la palabra. Pero también, ¿verdad? Si tú asistes a una iglesia, ¿por qué no ir y que te siga alimentando tu pastor o los hermanos con los que hay estudios? Amén. 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 ¿Y hay alguna lectura, hermanos? Sí, amén. Vamos a estar leyendo nuestra base para el día de hoy, para esta enseñanza. Va a estar en Hechos, si lo quiere escribir o abrir su Biblia también con nosotros, Hechos 2, 42 al 47. Y el hermano, si me puede hacer el favor de leerlo en la versión Reina Valera. Y yo lo voy a leer en otra versión para comparar, para que se nos haga más comprensible lo que el autor de Hechos nos está queriendo transmitir. Amén, amén, hermano. Bueno, me dijo que Hechos 2, 42 al 47, ¿verdad? Amén. Y dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Yo lo voy a leer en la versión, la versión traducción lenguaje actual, perdón, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daba según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena de Dios. Y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todo en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Amén. Escogimos este versículo primeramente que todo porque este es el estándar o la línea o el ejemplo que Dios nos dejó a nosotros, a la iglesia, hablando de la iglesia universal, a toda la iglesia por todo el mundo. Este es el ejemplo que Dios nos dejó a nosotros de lo que es ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia, estos fueron los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Esto fue el modelo de Dios, en el cual son los ejemplos que debemos nosotros a seguir. Amén. Amén, amén. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración que no sea ni yo ni el hermano Martín el que Así enseñemos, sino que sea el Espíritu Santo el que le hable a usted, el que le hable a su corazón. Amén. Y el que le escriba, aparte, lo escriba en su mente y en sus corazones. Amén. Hermano, ¿quiere orar? Amén. Vamos a hacer la oración. Gracias, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. En esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder compartir esta palabra a través de este medio, Padre Santo, que sea de bendición para el que escuche esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, Padre Santo, para poder compartir, Señor. Te pido también por todos los hermanos, amigos y todas las personas que van a escuchar este video, Padre Santo, que puedan entender por qué es importante, Padre Santo, reunirnos, Señor.
Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos para compartir, así como dice tu palabra, que nos presentemos diligentes y aquí estamos nosotros también diligentes con mucho amor para compartir. Gracias, Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos y a ti sea la honra y la alabanza. Amén, mi hermano. Yo digo esto porque nosotros no somos dioses, ni yo ni usted, hermano, podemos decir que esto es lo que es. Ya Dios lo ha instituido. Esto es lo que Él quiere, este es su consejo, esto es lo que Él demanda de nosotros. Y por eso Él nos dejó el ejemplo de la iglesia primitiva, para que nosotros nos basáramos en ese ejemplo, para que nosotros siguiéramos el ejemplo de ellos. Y fíjese, hermano, que ahorita de lo que usted acaba de leer y más que nada lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que vemos vemos que los primeros cristianos, ¿verdad? Que dice que se reunían todos los días en el templo, en las casas, o sea que había ese deseo, ese amor por escuchar la palabra del Señor o por estar en las reuniones. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa, hermano? Usted invita a alguien y no lo ve hasta una semana. Y no lo ve, ¿verdad? O sea, como que cuesta y también ya ve que muchas veces ellos están como que ¿cuánto tiempo va a durar la predicación? ¿Verdad? Sí. Sí, no sé, bueno, se han hecho esa pregunta y como ¿cuánto dura la iglesia el servicio o viceversa, amén? Pero digamos, si nosotros no criticamos, ¿verdad? Su vida social, porque cada quien tiene su vida social, pero ¿qué es lo que pasa si van al cine? Sí. No, pues bueno, en el cine dependiendo de la película hay películas que duran 2-3 horas, amén. Y pues y todavía la línea cuando hacen fila, cuando estás se desespera. Y no se desespera la gente, ¿verdad? Pero ahora si le dices vamos a la iglesia y dices no, pues ¿cuánto va a ser? 2 horas. No, es muy larga. Es muy largo el servicio. Y sí, como dice, ¿verdad? También digamos, estamos poniendo este ejemplo fácil, ¿verdad? Del cine, ¿verdad? No ponen peros, no se duermen, están bien atentos, ¿verdad? Y muchas veces, tristemente el día de hoy, ¿verdad? Hay veces que pues, ¿verdad? Hemos tal vez tenido en poco, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor. Y fíjese que algo yo también que había aprendido, que dicen que en la antigüedad hasta se puede decir que se escuchaban las moscas porque la gente estaba bien atenta cuando escuchaban la palabra del Señor. Y hoy en día como que te da como que dicen el pica. Ya estás desesperado. Apenas están diciendo la introducción, ya estás desesperado. Amén. Pero vamos a empezar, hermanos, por definir qué es la palabra iglesia. Amén. Y el día de hoy también yo les traje una pequeña foto, una ilustración para que nos demos una idea. Y es que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que quiere decir o que significa es una asamblea, una convocatoria. Amén. Pero más que todo eso, la palabra iglesia quiere decir o se refiere a las personas. Porque muchas veces nosotros cuando oímos iglesia, luego lo que se nos viene a la mente es edificio o denominación, o una denominación, porque está que los bautistas, los evangélicos, hay muchos, ¿verdad? Pero eso es lo que se nos viene a nosotros cuando vemos la palabra iglesia. Pero en el original la palabra iglesia quiere decir las personas, simboliza a las personas que hacen el cuerpo de Cristo. O sea, eso quiere decir que nosotros somos la iglesia. Sí, las personas son la iglesia de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Así como verán en la foto, digamos, parece un dibujo de niños, pero es algo que dice una gran verdad, que nosotros somos la iglesia. No es el edificio, no es la denominación, porque la iglesia o las personas vienen aquí a este edificio. Venimos a congregarnos aquí, ¿verdad? Pero la iglesia de Jesucristo, saliendo de estas 4 paredes, continúa haciendo su trabajo, sigue siendo la iglesia. Amén. Porque muchas veces nosotros la encerramos en las 4 paredes. Pero la iglesia de Jesucristo sale siempre de estas 4 paredes. Y también algo que quiero agregar acerca de lo que también es la palabra iglesia o eclesia, ¿verdad? Que dijo usted, que también da a entender que son personas que tienen algo en común. En común. Por ejemplo, nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, ya sabemos que venimos, vamos empieza el servicio, ¿verdad? Vamos a cantarle al Señor. Vamos a darle pues de lo que Él nos ha bendecido, ¿verdad? O sea,
como que todos estamos en el mismo sentir que venimos aquí a este lugar a adorar al Señor. O sea, no venimos a hablar como del juego, X cosas. Y es lo mismo, por ejemplo, ese es el grupo de personas. Ese es el grupo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esos son los hijos y las hijas que Jesucristo viene a buscar. Amén, las amén. personas que, digamos, anhelan estar con los hermanos, anhelan estar con la familia de Dios, porque tal vez para nosotros la familia de sangre, ¿verdad? Tal vez Sí. es lo más importante, pero como para los apóstoles, los primeros cristianos primitivos, para ellos la familia espiritual, la familia de Dios era algo que sobrepasaba todo. Amén, amén. Pero vamos a seguir, hermanos. Ya definimos qué es la palabra iglesia o la palabra iglesia. Amén. Pero tenemos también que definir, porque entendemos la palabra iglesia como tal iglesia universal, Así que es. son todos los santos. O todos los hermanos. O todos los hermanos, como dice 1 de Corintios 12, del 13 al 14, que a todos Dios nos dio la misma salvación, Amén, nos dio beber amén. del mismo espíritu, nos ha lavado con su sangre. Amén. Amén. Entonces todas esas personas que están por todo el mundo, sean de África, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, donde quiera que estén, si tienen Todos a son el Jesucristo, cuerpo de Cristo. si tienen a Cristo, esos son, digamos, la iglesia de Cristo. Son la iglesia universal, lo que llamamos nosotros. Amén. Amén. Pero ahora bien, esa iglesia universal que está por todo el mundo siempre se va a reunir en una iglesia local. Amén. Y la iglesia local es básicamente la iglesia cerca de donde tú vives. Y el ejemplo que yo traigo el día de hoy está en Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Este es el apóstol Pablo hablando. Dice: Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Básicamente lo que el apóstol estaba diciendo es, o a los que estaba refiriendo, es que en Galacia, en la provincia de Galacia, había varias iglesias. Amén. Había varias iglesias y esa era la iglesia local. Oh, ok. Era la iglesia que estaba allí. Pero la iglesia universal es todos los que están por todo el mundo. Sí, ahora sí, todos los creyentes. Todos los Pues, creyentes. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces está la iglesia universal y está la iglesia local. Amén, amén. Y la iglesia universal siempre se va a congregar en la iglesia local. Donde quiera que ellos estén. Si están en África, se van a congregar en África. Si están en Estados Unidos, se van a congregar en Estados Unidos. Pero sí, lo bonito que dice usted que, o sea, como dice que somos, se puede decir que una iglesia universal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo voy, vamos a decirlo así, de esta manera, si yo voy a Perú y voy, ¿verdad? Ahí con los hermanos, pues ahora sí, como también yo soy un creyente, pues ellos también me van a recibir como de la familia. Amén. Amén, y eso es lo bonito, ¿no? O sea, que no voy a ir, no, pues que yo voy a la iglesia El Shaddai. No, ellos van a decir, tú eres un creyente, tú eres también parte de la iglesia. Y es lo que está diciendo de la iglesia universal, ¿no? Así es. Amén. 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 Que Donde donde vayas tú, si hay una persona que diga Jesucristo es mi Salvador y mi único Señor, dices, pues este es mi hermano, este es mi brother. E incluso también, fíjese que hay pues se puede decir ejemplos o videos, todo, de que, por ejemplo, alguien va a otro país donde no hablan el mismo idioma, pero hay ese amor. Hay ese amor de que tienen a Cristo en su vida. Amén. ¿Verdad? No hay diferencia, no hay nada pero se siente ese amor. Porque como dice usted, somos parte de la iglesia del Señor. Somos un cuerpo. Amén. Y digamos, porque también andan las personas que pues, yo no necesito que ir, como dije antes, yo no necesito que ir a la iglesia. Amén. Pero sí, dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo Amén. es la cabeza del cuerpo. Amén. Si la mano, digamos, no viene a la iglesia, digamos, la mano anda por allá afuera, entonces al cuerpo le hace falta la mano. Amén, amén. Cada uno de nosotros somos un dedo, somos un ojo, o, digamos, una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, y todos nos necesitamos estar juntos para poder funcionar. Amén. Amén. Todos somos parte importante. Amén. Sí, también fíjese que, bueno, un punto que me estaba ahorita acordando de que también Pablo también decía, ¿verdad?, que mandaba saludar a la iglesia que estaban también en los hogares. Amén. También eso se entiende, ¿verdad?, que son Las personas. Las personas, ¿verdad?, refiriendo a las personas. Y fíjese que, pues, yo creo que en varias iglesias también tienen, ¿verdad?, como dicen, sus grupos, sus células. Amén. Y se puede decir que también ahí es como una mini iglesia, ¿se puede decir? ¿O? Sí, básicamente uno cuando empieza como dije al principio, piensa de iglesia, está refiriéndose a un edificio enorme. ¿Verdad? Puede estar pensando en un edificio enorme donde van muchas personas, pero básicamente la iglesia primitiva
o las primeras iglesias o las primeras personas, ellos se reunían en hogares, ¿verdad? En hogares tal vez no cabían muchas personas como el día de hoy caben en una iglesia, pero ese era el cuerpo de Cristo. Recordemos que la palabra del Señor también dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuar, hermano, gracias. Amén. Entonces, vamos a ver 7 puntos el día de hoy. Van a ser 7 puntos el día de hoy. Amén, hermano. Y recordemos que tenemos como base Hechos, capítulo 2, de los versículos del 42 al 47. Esa es la base. Esa es la base y el fundamento de nosotros para hablar de este tema. Pero también vamos a estar mirando otros versículos que van a reforzar lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Amén. Amén. Y el primer punto del día de hoy que vamos a estar mirando es, la Biblia nos dice o nos manda que nos reunamos en la iglesia para alabar y aprender del Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo que yo quiero ver el día de hoy, o que usted me puede leer, hermano, ¿es Sí. ¿Cuál? el de Hebreos? Hebreos 10, 25. Sí. Ok, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. 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 Y es que, déjenme decirle, muchos dicen que no tienen que ir a la iglesia para creer en Dios o ser cristianos. Pero podemos mirar de la iglesia primitiva que dice la palabra que ellos perseveraban en la enseñanza. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Amén. En lo que ellos les enseñaban. Y básicamente al principio ellos les enseñaban de la forma oral. Sí. Pero ahora nosotros tenemos lo que se llama el Nuevo Testamento. Amén. Sí, así es. Y déjeme decirle algo que yo noté en el versículo, si usted es muy atento en el versículo, como dijimos en Hechos 2:46 me parece, que dice que los apóstoles, fíjese quién eran los apóstoles, ellos asistían regularmente, ¿en dónde? En el templo. Recordemos algo muy importante, que el Señor Jesucristo, las veces que se perdió, ¿dónde estaba? En el templo. En el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo, hermano? No, pues escuchando. Escuchando la palabra o hablando con los rabinos sí. de la palabra. Amén. Entonces, número 1, tú debes de congregarte para que tú aprendas de la palabra. Recuerdo un ejemplo que un hermano nos dijo una vez, es que tú para, digamos, alimentarte físicamente, tú vas a un restaurante, o vas a tu casa, a la cocina, pero tú vas a un lugar específico para alimentarte físicamente. Así es igual con, digamos, con nuestra vida espiritual. Tú tienes que ir a un lugar para alimentarte espiritualmente, y ese lugar es la iglesia. Es venir los domingos, venir los miércoles, para seguir en continuidad aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Y también fíjese que ahorita que estaba comentando eso, me acuerdo de que algo también que usted dijo, o un ejemplo que había dado, que dice que mucha gente también luego puede decir, bueno, como quiera, ahí, pues viendo la predicación, no sé, pues en YouTube me alimento espiritualmente. Es como decir también, bueno, entonces si tienes hambre físicamente, cuando pasa un comercial, ¿Por qué no te sacias, verdad? Sí, exactamente. Amén. Pero viene también otro ejemplo, digamos, que yo también he escuchado de otras personas, o que también me lo topé en internet, y a mí me llamó mucho la atención. Y este ejemplo es de una persona que escribió básicamente en el periódico un artículo y decía: yo he ido como 30 años a la iglesia, he ido como 30 años y he oído un sinfín de sermones, pero no me acuerdo de ninguno de ellos. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué voy si digamos eso, no me acuerdo de nada? Y dice que pasaron las semanas y dice que alguien le respondió. Y era un señor y dice: yo he estado casado con mi esposa por 30 años. Y durante esos 30 años me ha hecho como sinfín también, como 3,000 comidas, un sinfín de comidas, perdón. Un sinfín de comidas. Y tal vez yo no me acuerdo qué me dio hace una semana, y tal vez yo no me acuerdo qué me dio hace un año de comer. Pero lo importante es que me nutrieron en ese día, en ese momento que yo necesitaba comer. Dice, así es en la vida espiritual. Tal vez tú no te acuerdes de qué fue el sermón o la predicación o la enseñanza de hace una semana atrás. Tal vez tú no te acuerdes, pero lo importante es que en ese momento
te enseñó, o te nutrió, o te ayudó, por lo cual tú estabas pasando. Amén. Amén. Tal vez tú no te acuerdas, como digo, pero tal vez en ese momento, en esa hora, fue algo preciso que tú necesitabas aprender o que Dios quería decirte a ti. Amén, Amén. amén, gloria a Dios. Y fíjense que aquí del versículo, ¿verdad?, que leímos en Hebreos 10:25, ¿verdad?, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, algo que yo también que había aprendido, ¿verdad?, de que, pues recordemos que las cartas, o, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, algunas se terminaron de escribir hasta como aproximadamente como el año 95, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, siempre, como en el del año, no sé, 45, por ahí, empezaron las persecuciones, ¿verdad? Uh-huh. A los apóstoles, a los primeros cristianos. Entonces, recuerdo que pues en primero empezó la persecución fue Nerón, ¿verdad? Después siguió uno que me parece que se llama Adriano, y después otro Vespasiano, que fueron entre los más, vamos a decirlo así, eran unos que empezaron la persecución que eran tremendos, ¿verdad? No tenían temor de Dios, y hacían del cristiano, pues, le hacían de todo, ¿verdad? Los quemaban y se los daban a los leones, a los perros que se los comieran. Pero entonces aquí, ¿verdad? Aquí el escritor de Hebreos le estaba incitando a los hermanos que no se dejaran de congregar. Amén. O sea, una forma que decir, sí, sabemos que está la persecución, pero tú no dejes de congregarte, porque muchas veces también uno tiene miedo, ¿verdad? Puede tener miedo uno de que si le dan una noticia, de, no sé, vamos a decirlo así, que un huracán o X cosa, ¿verdad? Claro, debemos de ser precavidos, debemos de ser sabios, pero muchas veces nosotros le podemos tener miedo a cosas pequeñas, ¿verdad? Y entonces aquí el escritor le está diciendo, no, tú debes de continuar, ¿verdad? Porque pues tenemos la fe en el Señor, y pues de una otra manera Él nos va a cuidar. Amén. 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 Pero vamos a continuar, hermanos, porque el tiempo se nos va rápido. Amén. Sí, hermano. Entonces es el primer punto. El segundo punto que vamos a ver es que la iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse los unos a los otros. Amén. Amén. Y nuestro versículo es de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. Y algo de lo cual mirábamos al principio era de la iglesia primitiva, regresando a la iglesia primitiva. Y había 4 cosas en ello. Estaba la comunión, el partimiento de pan, estaba las oraciones, y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Sí. Amén. Entonces, en esas 4 cosas nosotros podemos mirar el amor de Dios derramado sobre su vida. Recordemos que ¿qué se resume la ley y los profetas, hermano? Amar al Señor y amar al prójimo. Amén. Amén. Entonces, si tú dices que amas a Dios, como consecuencia, entonces tiene que haber ese mismo amor con que tú amas a Dios, pero ahora con tu prójimo. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, eso se miraba en la iglesia primitiva. ¿En qué? En la comunión. Amén. Esa era una evidencia de que había amor en ellos, porque si tú estás en un equipo de soccer o de fútbol, sí, dependiendo de donde te encuentres, te puedes referir soccer o fútbol. Si tú le vas a un equipo, tú te vas a ir, ¿verdad?, con los que le van a ese equipo, porque van a tener todo en común. Te va a gustar el mismo deporte, te va a gustar el equipo, te va a gustar jugar, te va a gustar la camisa, te va a gustar. Amén. Entonces tú te vas a ir con las personas que tengan todo en común contigo. Amén. Amén. Si tú eres un cristiano, los primeros cristianos hacían esto. Si tú eras cristiano, tú te vas a ir con las personas que tienes las cosas en común. Así con los que les gusta leer la Biblia, con los que les gusta orar, con los que les gusta reunirse en la iglesia. Amén. Y en eso se demostraba el amor. Amén. Se demostraba el amor uno con el otro. La otra estaba el partimiento de pan. Amén. Y de acuerdo a Hechos 27, dice que ellos se reunían el primer día de la semana para partir o celebrar una fiesta que tenían entre ellos que se llamaba, me parece, la fiesta del amor, y también celebrar la Santa Cena, celebrar la Santa Cena, amén, como expresión de amor que había en ellos. Tanto era el amor que había entre ellos que recuerdo un comentario de la historia que decía que las personas que estaban afuera decían que ellos eran homosexuales, porque decían que
que Oh, se sí. aman entre ellos con un amor y los de afuera se quedan como, ¿cómo? Sí, así ¿Cómo es. que se aman tanto? ¿Verdad? Porque los de afuera se quedaban sorprendidos y incluso, como les digo, los llegaron a llamar hasta homosexuales porque decían, estos se hablan con un amor. Sí, así es. Amén. Y la otra era la oración. Amén. Y la oración básicamente también demostraba amor porque, digamos, recordando Hechos, en el principio de Hechos los hermanos estaban, ¿qué? Juntos, antes de que llegara el Espíritu Santo, estaban juntos, unánimes, orando. Orando, exactamente. Orando. Amén. Ahí también se demostraba el amor. Amén. Amén, amén. Se demostraba el amor uno con otro. Estaba todas las cosas en común. Y es que cuando tú amas a una persona, recordando también Corintios, 1 de Corintios capítulo 13, que el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo Es soporta. benigno, sí. Es benigno. Amén. Recordando ese capítulo de Pablo, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Amén. Pero ellos también dice la palabra del Señor que ellos venían aún hasta sus propiedades porque ese amor por ver a su prójimo sufrir Sí. no los dejaba estar en paz. Sí, si veían al prójimo necesitado se desprendían de las cosas, ¿verdad? Se desprendían de algo. Sí. Pero eso es parte de cuando alguien, ¿verdad? Se reúne a la iglesia, ¿verdad? Como dicen, tal vez hay gente que necesita oración, pero o hay necesidad. Pero muchas veces, como estamos ahorita, ¿verdad? Comentando, si no nos reunimos, ¿cómo vamos a ver si el hermano tiene una necesidad o necesita oración? Amén. 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 Y eso pasa a lo que sería el tercer punto. Okay. Amén. El tercer punto es exhortarnos los unos a los otros. Y la palabra aquí exhortar yo las busqué en el original, en el griego. Y viene de la palabra parakaleo, que quiere decir orar, rogar, alentar, infundir, animar, suplicar por alguien, confortar. Amén. Y esto trae como consecuencia una historia que yo aprendí de un libro, el libro de los mártires. Ajá. Amén. Que habla de una joven que se llamaba Blandina. Amén. Y recordando que es en Hechos, digamos, en Hechos pasaron los cristianos por mucha persecución. Así es. ¿Verdad? Al igual que los otros libros. Este que estamos mirando, este era digamos, un pequeño dibujo para darnos una idea de una mártir que se llamaba Blandina. Era una joven, era una esclava que por causa de Cristo, digamos, fue martirizada. Ella, digamos, esta fue la forma como ella murió. Murió, ¿cómo dice? Corneada por un toro. Por un toro. Pero a ella antes de eso le hicieron un sinfín de torturas. Dice la historia que la sentaban en una silla. Que le ponían carbones encendidos abajo y la sentaban, ¿verdad? La cortaban y luego dejaban que se sanara. Sí. Y otras le sacaban, deslocaban los huesos y luego otra vez la componían y sucesivamente la estaban torturando, ¿verdad? Para que ella negara a Jesucristo. Y luego también creo, no sé si usted lo va a comentar, pero creo sí, ella veía que cuando torturaban a sus hermanos en Cristo, Amén. Que le decían que negaran al Señor. Amén. Y creo ella aún así que estaba también pues adolorida, gritaba, no lo niegues, ¿verdad? Amén. Me parece que sí. Y ahí es donde queremos ir con esta pequeña historia de Blandina, se llama, la mártir Blandina. Es que ella estando en el martirio, junto con otros cristianos que los asustaban, que le decían, hey, si no niegas a Jesucristo, te vamos a hacer esto y lo otro. Y cuando miraban, cuando ella miraba, oía que como que querían... Se desanimaba. Sí, desanimarse o decir sí. Ella les gritaba, no, hermano, usted siga siguiendo a Jesucristo, no se rindan, mire, hermano, no puede hacer eso. Y ella les gritaba siendo aún torturada. Amén. Y esto es lo que quiere decir la Biblia, animarnos, ¿verdad? Y es que cuando tú vienes a la iglesia de Jesucristo, cuando tú vienes a congregarte, y si tal vez tú tengas un problema, tal vez un hermano te va a dar una palabra de consuelo, te va a animar porque tal vez estás desanimada o estás pasando por una situación, digamos, complicada. O tal vez puede ser al revés. Tú mires a alguien que está pasando por una cosa que tal vez por la cual tú ya pasaste, puede ser como la ansiedad, la depresión, cosas que tal vez tú ya pasaste por eso y tú las puedes animar. Amén. Amén. Por eso es importante el congregarte tú en la iglesia, porque así tú puedes exhortar a otros, animar a otros, orar por otros y otros pueden hacer lo mismo por ti. Amén, porque como decía la hermana el lunes, estamos corriendo una carrera en la cual Amén. Todos están corriendo, ¿verdad? Va a haber unos que se caen y necesitan levántate, que lo levanten y seguir corriendo. Amén, y como puso el ejemplo, ¿verdad? De que aunque esté lastimado,
de una otra manera que llegue a la meta, ¿verdad? Amén. Hazme. Y como dice este versículo, entre tanto que se dice hoy, y es que mientras que hay vida, como dice, mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y como dice en Isaías, recuérdenme, hermano, Isaías 1:18, que 1:18. venid y pongámonos a cuenta. Amén. Sí, lo puedes leer. A ver, vamos. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Amén. Entonces, cuando se refiere hoy, quiere decir, hoy es el día de salvación. Amén, Hoy, mientras amén. hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Amén, amén. Y cuando se refiere, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, y es básicamente hablando de las personas que por tal vez no darles, personas que tal vez no les dan una palabra o prefieren seguir en el pecado, las personas que prefieren seguir en el pecado terminan por desertar. Amén. Amén. Por eso es importante que exhortarnos los unos a los otros. Entonces, algo que si nos se puede entender de que tal vez, ¿verdad? Si hay, digamos que un hermanito como que ya le empezó a gustar estar allá más en las cosas seculares. Sí. Entonces es una forma como nosotros animarlo. Porque a lo mejor, ¿qué tal si le empieza a gustar más lo secular que las cosas del Señor? Amén. Y empieza por desertar. Amén. Desertar o apostatar. Entonces, bueno, ya aprendimos que es importante asistir a la iglesia, pues para estar aquí reunidos todos en el mismo sentido, ¿verdad? Para adorar al Señor, para aprender, pero también otro punto que nos dijo usted también es que es un lugar donde se aman los hermanos. Amén. ¿Verdad? Como una familia que somos, ¿verdad? Estamos en Cristo y debemos de, como dijo, de amar al prójimo, y este punto que usted habló es para exhortarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Y el cuarto punto es el servirnos los unos a los otros. Y nuestro versículo también es Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Y algo que siempre viene a mi mente y que siempre recuerdo es a Jesucristo. Amén. Amén, Jesucristo. Y recordando esto que está en Filipenses capítulo 2, en el capítulo 2, versículos del 3 al 8, que habla de que Él se despojó de todo, ¿verdad? No se agarró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en otras palabras, vino a servirnos. Amén, amén. Él mismo nos puso el ejemplo. Y algo que tenemos que aprender es que dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, somos llamados para servirnos los unos a los otros. Amén. Porque hay personas que es al revés, ¿verdad? Ellos buscan aportar lo menos posible, pero agarrar lo más posible que se pueda. Amén. Amén. Y también recordando lo que dijo también el Señor Jesucristo en Marcos 10, del 42 al 45. Dijo que si alguno quiere hacerse grande, ¿verdad? Si uno quiere ser grande dentro de su reino, tiene que servir a su prójimo. Ese es el estándar. Amén. Y dentro de la iglesia, eso es lo que uno viene a hacer. Viene a servir, ¿verdad? Tal vez hay personas que vienen a buscar una posición, vienen a buscar un puesto, digamos, tal vez muchos buscan un cargo de alta estima, sí, ¿verdad? Pero no buscan el servir. En la iglesia no es qué puedo yo agarrar, sino en qué yo puedo servir a la iglesia, qué yo puedo aportar al cuerpo de Cristo, cómo yo lo puedo edificar. Amén. Y bueno, aparte de todos los que estamos en la iglesia, ¿verdad? En general, en caso, ¿verdad? De que, pues si el Señor todavía no te ha dado algún ministerio, algún lugar, eso también no quiere decir de que, bueno, pues no tengo un ministerio, entonces voy cuando quiera, ¿verdad? Como dice usted, a lo mejor de una otra manera uno sirve, ya sea limpiando los baños o algún lugar, ¿verdad? Pero como dijo usted, ¿verdad? Todos somos servidores, todos estamos aquí para que la obra del Señor siga adelante, y de eso se trata, ¿verdad? De que si en caso que alguien no tenga como se dice, ¿verdad? Algún ministerio, pero sigue aquí adelante. Amén. ¿Verdad? Que continúe en la iglesia. Amén. Y tenemos que servir. Hay diferentes cosas que uno puede hacer dentro de la iglesia. No necesariamente uno tiene que enseñar o predicar.
tan solamente, digamos, como dijo un hermano, me acuerdo cuando yo era más pequeño, yo me acuerdo que un hermano dijo que hasta con levantar un papel, hermano, en el parqueadero ya está sirviendo, está haciendo su trabajo, ¿verdad? Lavando los baños, ¿verdad? Muchos quieren tal vez un púlpito grande cuando no quieren agarrar esa escoba que está allá abajo. Pero ¿verdad? también, ahorita que está comentando eso, debemos de entender de que cualquier lugar donde te ponga el Señor es importante para Él, ¿verdad? No de que, como dice usted, vamos a buscar cierto lugar, ¿verdad? Si el Señor te pone ya sea a levantar la basurita, es importante. No debemos de menospreciar ese lugar, ¿verdad? El Señor sabe por qué, a lo mejor te está capacitando para algún lugar mejor, ¿verdad? Pero cualquier cosa que hagamos para el Señor es importante. Amén. Amén. Pero vamos a seguir, hermano. Vamos a continuar, hermano. ¿Qué continuar. otro punto tiene usted? El otro punto es el instruirnos los unos a los otros, o el enseñarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Y eso está en Romanos capítulo 15, versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. En otra versión dice así: hermanos, yo estoy completamente seguro de que vosotros, tal como sois, estáis llenos de bondad, repletos de conocimiento y capacitados para daros buenos consejos unos a otros. Amén. Amén. Y esta palabra yo la busqué, la amonestaos, en el griego quiere decir instruir, enseñar y también amonestar. Amén. Pero aquí básicamente está diciendo que tú debes de venir a la iglesia porque tú también puedes instruir, puedes enseñar. La palabra del Señor dice que lo que de gracia recibiste, Amén. date gracia. Amén. Digamos un ejemplo, usted ya, digamos, los años que tiene aquí, Dios ya le ha dado luz, le ha dado conocimiento. Ahora usted puede tal vez, no sé, aquí dentro de la iglesia, toparse con un hermano y le puede dar un consejo, ¿verdad? Enseñarle lo que usted, básicamente Dios ya le ha dado a usted. Lo que de gracia usted recibió, usted está dando de gracia. Amén. Amén. Entonces, porque hay personas que tal vez piensan que uno lo sabe todo, ¿verdad? Piensan que uno no puede aprender de ellos, pero no es como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Amén. ¿Verdad? Dios, por medio aún del más pequeñito dentro de esta iglesia, Dios me puede enseñar a mí, lo puede enseñar a usted, así que ninguno se crea menos que otro. Amén. A cada uno Dios le ha dado diferente conocimiento. Pero a cada uno también nos puede dar una enseñanza. Amén, amén. Amén. Nos puede impartir lo que usted sabe o lo que la persona sabe. Amén. Entonces, debemos de venir a la iglesia porque así usted me instruye a mí, yo le enseño lo que yo sé. Compartimos el conocimiento. Amén. Y eso está bien porque eso, pues como lo hemos dicho, ¿verdad? De que eso nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Para prepararnos y como dice, ¿verdad? Si nosotros nos preparamos espiritualmente y en este caso también en la iglesia, pues vamos a poder enseñar afuera, ¿verdad? Porque pues dicen, ¿verdad? Si no aprendemos las cosas del Señor, ¿qué vamos a enseñar afuera o con algún hermano? Amén. Amén. Pero vamos al sexto punto, hermanos. Y es el honrarnos los unos a los otros. Y eso está en Romanos 12:10, que dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en el cual, en cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Aquí la palabra clave es honra. Amén. La palabra honra. Y yo lo busqué, la palabra honra, porque cuando tú dices que tal vez la has escuchado. Es una palabra que tal vez muchos han escuchado, pero tal vez no saben muchos qué es lo que es el significado principal. Y quiere decir respeto, admiración o tener a una persona en alto estima. Amén. Y yo también oí un ejemplo de una persona que se llama, es un investigador que se llama Rector Carnanes. Y es una persona muy conocida, ¿cómo se llama? ¿Conferencista? Conferencista. Perdón, hermano. Ahí Conferencista. Y dice que un día ellos cuando estaban en una conferencia había varias personas que iban a hablar. Ajá. Dice que cuando el momento que le tocó a él su turno, dice que las personas empezaron a aplaudir, como a enseñar respeto, a honrarlo, ¿verdad? Pero dice que él mejor se quitó de el lugar donde estaba al entrar. Dice que le dio el lugar a otro y dice que él también empezó a aplaudir. En otras palabras, él también enseñó a honrar, enseñó a respetar, enseñó a tener
digamos, en autoestima a aquella persona que venía atrás de él. Y eso es lo que uno debería de hacer con los hermanos dentro de la iglesia. En la iglesia es donde uno se aprende a respetar, a honrar, a valorar, a tener a las personas en alta estima. Amén. Amén. Eso es lo que decía el apóstol. Y aparte, pues es lo que, como dijo usted, ¿verdad? Del versículo clave que se utilizó, era lo que hacían pues, los primeros cristianos, ¿verdad? Todo eso que aprendían, que se les enseñaba, ¿verdad? Tener amor al prójimo, todo eso era lo que aplicaban ellos, ¿verdad? Amén. 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 Pero vamos a ver el último punto, hermanos. Ya vamos a concluir. Amén. El último punto es ser bondadosos y misericordiosos los unos a los otros. Por eso tú debes de congregarte para ser bondadosos y misericordiosos. Y el versículo es Efesios 4:32. Dice, antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces las palabras claves aquí son la palabra benigno o benignidad y misericordioso o la misericordia. Amén. La palabra benignidad quiere decir es una persona que busca siempre el bien de los demás, aunque sea un precio alto, que le cueste un precio alto, pero siempre va a buscar lo mejor para los demás, el bien para los demás. Y eso lo podemos ver en Jesucristo. Jesucristo, cuando vino a morir por nosotros, no buscó su beneficio para Él, pero siempre estuvo buscando el beneficio para nosotros. Amén. La salvación para nosotros. Amén. Y la otra palabra es misericordioso. La misericordia es tener compasión de una persona, de la situación en la cual una persona se encuentra, tener simpatía. Amén. Y eso lo podemos ver en Jesucristo, que Él se compadeció de cómo estaba la humanidad, de cómo estaba nosotros, y Él vino a ayudarnos. Amén. 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 Pero esos son, hermano, 7 razones. Son 7 razones por las cuales uno debe de asistir a la iglesia. Amén. Recordemos que es para enseñar y alabar al Señor. Amén. Recordemos que es para amarnos, para instruirnos, para exhortarnos. Amén. Para practicar la bondad, la misericordia. Amén. Entonces son 7 puntos. 7 puntos importantes. Amén. Que debemos recordar. Que también es instruirnos los unos a los otros. Amén. No es lo mismo mirar, como digo yo, no es malo las redes sociales, no es malo escuchar predicaciones, pero no es lo mismo que estar en persona. Amén. Y lo importante es el crecimiento. Amén. Y eso es lo que miramos, eso es lo que miramos en la iglesia primitiva. Amén. Amén. Sí, es que también, mire, una de las cosas también importantes de que, como pues hemos hablado muchas veces de que sí, hay veces que tú puedes estar enfermo y el Señor sabe y el Señor lo entiende, ¿verdad? Pero muchas veces si tú puedes congregarte, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Ya sabemos que cuando tú te congregas, ya sea en las reuniones en los hogares o en la iglesia, es de mucha bendición y yo como siempre he dicho, ¿verdad? Que es de crecimiento para tu vida espiritual, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que pues si estás enfermo y no puedes, el Señor lo entiende, se entiende, ¿verdad? Porque también no vamos a estar de que ¿por qué no viniste? Pero si estás disponible, ¿por qué no hacer ese esfuerzo para venir? Y fíjese que hay una imagen que la hicieron así como ilustración, ¿verdad? De que son, ahí le pusieron 5 razones válidas para faltar a una reunión a la iglesia, ¿verdad? Y no sé si el hermano la tenga ya a la mano. Y dice la primera, dice, ser más sabio que el rey Salomón. Y bueno, ahí nos dice, ¿verdad? De que, pues ahora sí, si tú ya no necesitas de la vida espiritual, ya tú sabes toda la Biblia, ya te sabes todo, pues puede ser una razón, ¿verdad? De la que a lo mejor tú puedes decir, pues no necesito asistir, pero yo pienso que todos necesitamos. Amén, porque nadie se sabe toda la Biblia, digamos. Nadie se sabe. Siempre estamos en continuo aprendizaje. Amén, amén. Y luego también dice otro punto, dice, estar más enfermo que el fiel Job. ¿Verdad? Ya sabemos lo que le pasó a Job, ¿verdad? Todas sus calamidades, todo lo que él sufrió, pero ¿qué pasó él? Él siempre estuvo alabando al Señor. Y es una forma, ¿verdad? Que nos está diciendo, tal vez si tú puedes estar así ya enfermo, pero ya no sé cómo se puede decir, ya una enfermedad así muy peligrosa, pues tal vez se entiende, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros, pues digamos, si me duele el dedo, ¿verdad?
O miren, hay veces que sí nos da tal vez dolor de cabeza, ya ve por el calor, no sé, pero ¿por qué no tomar una pastilla o venir aquí? Mira, hermano, muchas veces yo hay veces que también vengo cansado, hermano. O cuando voy a las reuniones también voy cansadito, ¿verdad? Pero ya estando ahí con los hermanos, como que otra vez me levanto, ¿verdad? Y incluso también cuando estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque pues venimos del trabajo, estamos cansaditos, pero de una otra manera nos animamos. Por eso, como dijo Esteban, nos animamos, nos exhortamos. También dice que al menos que seas más viejo que Matusalén, ¿verdad? Pero fíjese que la iglesia está compuesta tanto de adultos, de jóvenes, de niños, hasta de bebés, ¿verdad? O sea, también entendemos que es de familias. Pero miren, en la iglesia hemos visto, ¿verdad? Que vienen pues ancianitos, abuelitos, ¿verdad? Y vienen como gozosos, ¿verdad? Con fuerza, ¿verdad? Y él lo que nos está diciendo, al menos que ya tú estés tan viejito, pero la iglesia sabemos que se compone de todo, ¿verdad? Y dice que llueva más que el diluvio. Ay, puedo. ¿Cómo ve, hermano? No. Sí, así es. Porque recordamos que a veces por causa de la lluvia tal vez hay personas que dicen no voy porque va a estar lloviendo o no me quiero mojar o digamos las cosas que dicen las personas. Así es. Pero como aquí estamos mirando, tener que llueva más que el diluvio. Amén. Esa es una buena forma de hacernos recapacitar, no poner una excusa que tal vez no es en sí excusa. Y es, por ejemplo, mira, aquí nosotros, ¿verdad? Hemos visto, fíjese que también hemos visto a veces videos o imágenes donde también la gente que está en otros países, que están en lugares como en la sierra, en montañas, y está lloviendo y así le están dando con todo, alabando al Señor. Amén. Pero sí, recordemos que también debemos ser sabios, ¿verdad? Porque sabemos que aquí donde estamos, en McKinney, Texas, muchas veces cae hielo también, pues también uno debe ser sabio, ¿verdad? Por las familias, ¿verdad? Pero si hay una lluviecita que no va a ser, o sea, no va a pasar nada. Y ahora aparte, hermanos, también cuando llueva así fuerte, no hay que preocuparnos porque pues dijo el Señor que ya no iba... Ya la tierra no la iba a inundar con agua. Así es que no se me espanten, hermanos. Y el otro punto dice, tener más trabajo que Noé. ¿Cuánto tardó Noé en construir el arca? ¿120? 120. Sí. Es una forma que nos está diciendo, ¿verdad? O sea, ya al menos que tú tengas tu trabajo las 24 horas. Pero nosotros debemos de esforzarnos, ¿verdad? Debemos de esforzarnos por estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos trabajo de una otra manera, también las hermanas, ¿verdad? Algunas que son amas de casa de una otra manera y siempre están trabajando, siempre al tener cuidado de todos los quehaceres, ¿verdad? Pero eso no son unas razones válidas para decir yo no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque, como le digo, hermanos, muchas veces sí, tú puedes estar cansado, puedes estar fatigado, con problemas, pero ya cuando tú te reúnes con los hermanos, y más que nada, que vienes, ¿verdad?, a escuchar la palabra del Señor o a sentir la presencia del Señor, tú te renuevas. Amén. La misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que dice que si el que está cansado, que Él le renueva las fuerzas. Y fíjense que algo más tremendo, como dicen, que dice que el que no tiene fuerzas, que el Señor se las multiplica. Amén. O sea, es como decir, no sé de dónde, pero te voy a dar fuerzas para que sigas adelante. Amén. Hey, bueno, añadiendo un poquito algo a lo que usted dijo, hermano, es que, como siempre he dicho, no queremos imponer a nadie nada, pero oramos yo y el hermano que Dios les dé a ustedes discernimiento, ¿verdad? Discernimiento cuando sí es conveniente, digamos, faltar a la iglesia y cuando no es conveniente. Así es. Amén. Así es. Que Dios a usted le demuestre o le ayude a discernir. Amén, discernir, porque tal vez donde usted está viviendo ahorita está medio peligroso por causa del tiempo, del clima, ¿verdad? Y que Dios le dé o pídale a Dios que Dios le dé el discernimiento cuándo sí o cuándo no se puede decir, cuándo sí o cuándo no, ¿verdad? Que Dios le dé el discernimiento, porque nosotros lo único que estamos haciendo es compartiendo, aconsejando. Así amén, es. Pero que el Espíritu Santo siempre sea el que le discierne, o también y si llega a quedar a su casa nomás por ver tele, pues que el Señor le redarguya, ¿verdad? Sí, que el Señor le redarguya, pero es consejo del hermano, es un consejo de la palabra del Señor, y pues sí, hermano. Sí.
Sí, hermanos, como dijo el hermano, y gracias hermano por recordar, ¿verdad? Que sí es cierto, nosotros no queremos imponer nada, simplemente con mucho amor estamos aquí enseñando, ¿verdad? De lo poco que el Señor nos ha enseñado. Y fíjese que algo que ayer también aprendimos, ¿verdad? En una reunión que también, o sea, se me quedó grabado, que dice en 2 de Timoteo 2, el 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que nosotros tratamos, ¿verdad? De presentarnos al Señor, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? Con diligencia. O sea, ser diligente es tratar de enseñar como está, ¿verdad? Nosotros no le imponemos, no le quitamos, no los obligamos, ¿verdad? Como usted dijo algo muy bonito, que sea el Espíritu Santo que te redarguya, ¿verdad? Que si hay veces por alguna cosa no puedes venir adelante, pero como dice, si es porque te quedas viendo la tele o las novelas, por si ya... sí, ya. Pero nosotros estamos aquí con mucho amor, ¿verdad? Con mucha diligencia y no imponemos, pero esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación para su vida, hermanos, y le damos gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Comparte, hermano, estamos aquí en la iglesia El Shaddai, denle like y suscríbanse a las redes sociales, ¿verdad? Para que puedan ver todos los servicios que nosotros tenemos. También le damos gracias a nuestro hermano que está atrás de cámaras, que es el que por él, ¿verdad? También anda guerrereando nuestro hermano Dani Monsalves, que anda con todo, ¿verdad? Aquí echándole ganas y gracias, ¿verdad? Que Dios le dio esa sabiduría, ese talento para que él pueda desarrollar todo esto. Le damos gracias al Señor por su vida y hermano Sammy, si quiere terminar con una oración o con algo. Sí, pues queremos agradecerle a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? Como siempre, como hemos dicho, ¿verdad? No que la hayamos, como decía el apóstol, no que la hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos a la meta. Nosotros también seguimos aprendiendo. Amén. Seguimos aprendiendo, seguimos escudriñando la palabra de Dios, que es algo que siempre va a haber, que siempre tenemos que estar renovándonos. Y lo cual también queremos hacer con este programa es que también usted siga aprendiendo la palabra de Dios, que siga escudriñando, aprendiendo, y también como el tema que hablamos el día de hoy, que se siga congregando en la iglesia, que siga asistiendo y que le siga echando ganas, porque todos estamos, como dijo el hermano, estamos aquí, vamos corriendo la misma carrera, vamos con el mismo objetivo que tenían también los apóstoles, que es un día estar con el Señor, estar con Él. Amén. Y si Cristo no ha venido, pues aquí los esperamos el próximo martes. Amén. Amén. En su programa ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Amén. Amén. El tiempo ha llegado para declarar y lo que Dios ha prometido hecho está. Las bendiciones del Señor me alcanzarán siempre, siempre. Yo he nacido y fui llamado para triunfar. He sido elegido para